En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día miércoles 26 de marzo del 2025. Estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 5, versículo del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Precioso texto, hermanos y hermanas, para revisar nuestra actitud como formadores, como catequistas, como celebradores de la palabra. Hoy día, digamos, hay mucho respeto por las distintas religiones o grupos sectarios. En nuestro país, El Salvador, hay libertad de culto. Todas ellas son, digamos, expresión o expresan la búsqueda de la trascendencia por parte del hombre, la búsqueda del más allá, de las realidades eternas. En cambio, en el cristianismo, que hunde sus raíces en el judaísmo, este fenómeno es inverso. Porque voy a explicar, hay dos tipos de religiones. Están las religiones naturales, que son el intento del hombre por llegar a Dios, y están las religiones, digamos, reveladas, como la judía y la cristiana, que es Dios quien sale al encuentro del hombre. Eso es así. Si no, revisemos las antiguas culturas. Ellas buscaban un Dios. Pero, como dice la misma escritura, el hombre no fue capaz de encontrar a Dios, sino que se hizo dioses de sus criaturas. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el compendio, más que todo, en el numeral 2. Siempre repito esto porque es necesario también aclarar. Y dice el numeral 2 que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. El hombre, desde su concepción, Dios pone ya el deseo para que le pueda buscar, encontrar y amar y servir al mismo tiempo. Pero nos damos cuenta nosotros como cristianos que Jesús mismo es la plenitud de la ley, no como una norma preestablecida, digamos, para cumplir a rajatabla y fríamente, sino como la expresión de la voluntad del Padre, Dios, que a todos ama y ofrece redención, y su querido Hijo. Jesús mismo nos indica el cómo. ¿Cómo? Él mismo nos dijo: ámense unos a otros como yo los he amado. Al fin de preparar al hombre para la vida de amistad con Dios. El Señor dio las palabras del Decálogo. Por ello, estas palabras continúan válidas
también para nosotros y la venida en carne, digamos, de nuestro Señor, no los, como dice la parábola del sembrador, no los abrojos. Antes, al contrario, les dio plenitud y sobre todo universalidad para que se cumplieran todos los tiempos. Todos los mandamientos revelan su pleno significado como una exigencia de amor y todos se reúnen en el gran mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley, el sermón del monte, que lejos de abolir o de evaluar, digamos, las prescripciones morales de la ley antigua, extrae, digamos, de ellas las virtudes ocultas y hace surgir de ella nuevas exigencias. Dice el Catecismo de la Iglesia que revela toda su verdad divina y humana, en el numeral 1968 del Catecismo. Por eso Jesús dice: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento. O como recordaba San Juan Pablo II, él decía que Dios desea acercarse al hombre. Dios quiere dirigirle sus palabras, mostrarle su rostro, porque busca la intimidad con él. Esto se hace realidad en el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios para recibir sus palabras. Esta es, hermanos y hermanas, la experiencia, digamos, que tiene Moisés cuando dice: donde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Eso lo dice en Deuteronomio 4:7. No era un Dios lejano, es un Dios cercano que está allí, que vive en cada uno de los creyentes. Todavía el salmista canta que Dios, dice, anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Salmo 147, versículos 19-20. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesús, pues, con su presencia, lleva a cumplimiento el deseo de Dios de acercarse al hombre. Por esto dice que no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Viene más que todo a enriquecerlos, a iluminarlos, para que los hombres de este tiempo y de todos los tiempos conozcamos el verdadero rostro de Dios y podamos entrar en intimidad con Él. En este sentido, menospreciar las indicaciones de Dios, por insignificantes que sean, comporta un conocimiento, digamos, raquítico de Dios, y por eso uno será tenido por pequeño en el reino de Dios. Y es que, como decía un personaje, que Dios es visto por los que pueden verle. Solo necesitan tener abiertos los ojos del espíritu, pero algunos hombres los tienen empañados, como cuando se nos empañan los lentes
que no podemos leer bien o miramos otras cosas. Hermanos y hermanas, aspiremos, pues, en la oración, a seguir con gran fidelidad todas las indicaciones del Señor, y así llegaremos a una gran intimidad con Él, y por tanto seremos tenidos por grandes en el reino de los cielos. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.